El día de hoy se ha cumplido una cita con la historia. Kylian Mbappé es oficialmente jugador del Real Madrid. Fue presentado ante 85.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu y, por lo que se conoce, percibirá un salario cercano a los 20 millones de euros. Esto en un saldo neto, es decir, que el Real Madrid pagaría más o menos 50 millones brutos por los servicios de Mbappé anualmente. Es menos de lo que se ganaba en el Paris Saint-Germain, pero sabemos que a través de los derechos de imagen y algunas otras cosas, Mbappé percibirá mucho más dinero. Bienvenido a Mbappé, al club más grande de todos los tiempos. Repitió muchas veces que era su sueño, así que esperamos que lo cumpla, que lo disfrute y aprovecharemos para repasar las presentaciones más espectaculares de la historia del Real Madrid. Si les gusta, recuerden dejar su like, comentar y compartir cuál es la que más recuerdan ustedes, y si les gusta y me quieren apoyar directamente, suscríbanse y compartan el contenido. Vamos allá. Para empezar este viaje nos iremos hasta el año 2007. En ese verano, bajo la presidencia de Ramón Calderón, el Real Madrid fichó a Wesley Sneijder y a Royston Drenthe. Uno venía del Feyenoord, Drenthe, y Sneijder del Ajax. Las dos joyas del fútbol holandés llegaban al Real Madrid y la presentación conjunta citó a 5.000 personas para darle la bienvenida a dos futbolistas, uno con un recorrido mucho mejor que el otro. Wesley Sneijder se consagró como una figura del deporte, mientras que Royston Drenthe no llegó a las expectativas que había generado con un talento que parecía muy promisorio, pero que al final nunca terminó de consolidarse y de consagrarse como una de las figuras del Real Madrid. Aún así, esta presentación para la época era muy importante, ya que no era tan relevante como darle la bienvenida a un jugador, pero las 5.000 personas que asistieron empezaron a cimentar lo que luego serían las espectaculares presentaciones del Real Madrid. Vamos a irnos 2 años atrás, un poquito antes, cuando Robinho, la joven joya del fútbol brasileño, viajaba desde el Santos para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Un futbolista que había captado la atención del mundo entero por ser ese típico brasileño ultra talentoso que prometía continuar con el legado y el gobierno del fútbol de gambeta que siempre ha sido adjudicado a los cariocas. Robinho citó a 5.000 personas, las mismas que Royston y que Wesley, pero él solito en el Santiago Bernabéu para recibirlo, y luego tuvo una carrera con altos y bajos en el Real Madrid, quizá más bajos que altos, para luego terminar yéndose a ser el primer fichaje galáctico del Manchester City. En el siguiente escalafón vamos a hablar de Toni Kroos. En el verano del 2014, después de un magnífico mundial, llegó a la Casa Blanca, un club bávaro que se encontraba con muchísimos cambios, encontrando un nuevo estilo y además adquiriendo una nueva identidad futbolística. Toni Kroos vio la puerta de salida después de haber sido figura en su club y en su selección, y a cambio de 42 millones, lo que hoy en día parece una de las mejores operaciones de todos los tiempos en la historia del fútbol, Toni Kroos fue recibido en el Santiago Bernabéu en una presentación espectacular en la que se congregaron 10.000 madridistas para decirle bienvenido al alemán, que hoy en día es una de las leyendas vivas del club. El mismo número de personas se dieron cita para en 2018 darle la bienvenida al mejor portero del mundo. Thibaut Courtois llegaba del Chelsea después también de haber hecho un gran mundial y además de haberse convertido en uno de los mejores porteros de la Premier League. A pesar de que su inicio en el Real Madrid fue algo difícil, con el tiempo se logró consolidar y ganarse absolutamente el número 1 y nunca más ser discutido. A día de hoy es una de las figuras más importantes del club blanco. La temporada pasada regresó solo para jugar la final y demostró que sigue siendo el mejor y que además eso no se discute. De los 10.000 aficionados vamos a irnos a los 20.000. Un chico argelino se fue de fiesta alguna vez y lo llamó su papá a decirle que Florentino Pérez estaba en su casa. Él no creía mucho, pero era verdad. Hablamos de Karim Benzema, quien llegó del Olympique de Lyon y 20.000 aficionados fueron a recibirlo en un verano en el que el Real Madrid se estaba rearmando para luchar contra una época muy poderosa del Fútbol Club Barcelona. Benzema se retiró con un Balón de Oro, muchísimos títulos y siendo uno de los referentes del Real Madrid y uno de los mejores delanteros de la historia, al menos por cifras, aunque tuvo temporadas muy difíciles en la Casa Blanca. En 2013 el Real Madrid cerró una de las operaciones más complicadas de todos los tiempos. Gareth Bale pasaba del Tottenham, con quien es muy difícil negociar, al Real Madrid y 20.000 personas le dieron la bienvenida al Expreso de Cardiff, un jugador con unos números espectaculares. Apareció en momentos brutales, todos recordamos el gol de Chilena en la final de la Champions o la inalcanzable carrera en la final contra el Barcelona por la Copa del Rey en la que Cristiano Ronaldo estaba lesionado y que además terminó lesionando a Bartra. Un jugador espectacular
espectacular, que no tuvo el final soñado, se tuvo que despedir por la puerta de atrás, pero que en su bienvenida recibió a 20.000 personas para que gritaran junto a él a la Madrid. En el 2014 el Real Madrid recibió también a uno de los futbolistas que hoy en día está muy de moda. James David Rodríguez Rubio llegaba después de ser el goleador del Mundial y de haber hecho el mejor gol en una inolvidable Brasil, en una inolvidable Colombia que participó en Brasil 2014. El jugador colombiano cumplía su sueño de llegar al Real Madrid procedente del Mónaco y 35.000 personas, seguramente muchos colombianos, asistieron al Santiago Bernabéu para decirle bienvenido. James tuvo temporadas muy buenas, de hecho su primera temporada en números es mejor que la de muchas figuras, pero su figura fue desapareciendo por falta de profesionalismo, por falta de compromiso y quizá también por falta de madurez. Ya vamos entrando en números muy grandes. 50.000 personas fueron al Santiago Bernabéu a recibir al astro brasileño Kaká. Llegaba después de haber sido Balón de Oro y la figura absoluta de un Milan que dominaba Europa y que era uno de los equipos más grandes del mundo. Aún lo es, pero su juego dista mucho de aquel Milan que, liderado por Kaká, peleaba siempre la Champions League y el Scudetto. Era normal que Kaká llamara a tantas personas, además por su grandísimo carisma y porque era uno de los jugadores de esos que a nadie le cae mal. Kaká recibió a 50.000 personas para darle la bienvenida y decirle que era nuevo jugador del Real Madrid con la número 8 en las espaldas. Este que viene, al igual que Kaká, tampoco terminó de llenar las expectativas del público madridista. Hablamos de Eden Hazard, aquí también recibieron 50.000 personas. Venía, según la crítica, siendo un top 5 del mundo, pero en el Real Madrid nunca logró demostrar su talento. Muchas lesiones, pero sobre todo mucha falta de compromiso fue lo que dejó Hazard en el paladar de un público que está acostumbrado a ver a los mejores. Eden Hazard se despidió del Real Madrid y terminó su carrera de una forma tristísima, después de haber sido uno de los mejores jugadores de su generación. En la Premier League fue el mejor jugador de la competición varias veces y el líder absoluto de su selección. Sin embargo, toda su carrera permitió que 50.000 personas asistieran al Santiago Bernabéu a decirle bienvenido. Aún así, creo que muy pocos hubieran ido a decirle adiós. El día de hoy se reportaron 85.000 personas en la bienvenida de Kylian Mbappé, con lo cual sería la segunda presentación más masiva del Real Madrid. No la primera, y no es culpa de Mbappé. El estadio Santiago Bernabéu ha sufrido reformas y además el montaje permitía un aforo de 85.000 personas. Las que fueron. No es culpa de Mbappé no llegar a las 90.000 del número 1. Aún así, la leyenda de Mbappé apenas comienza, las expectativas por los cielos, con el que seguramente es el mejor futbolista del mundo y viene a marcar una nueva época en la Casa Blanca. El puesto número 1 para una de las leyendas del fútbol en la historia en general. El goleador del fútbol, el máximo goleador del fútbol. Un jugador que ha roto récords todos los que quieran. Mr. Champions, mi comandante. Cristiano Ronaldo reunió a 90.000 personas que le dieron la bienvenida después de haber sido Balón de Oro, campeón de Champions y la figura absoluta de la Premier League y del Manchester United. Su legado es impresionante, probablemente el jugador más importante de la historia del club, más importante de la historia del fútbol, con lo cual es justo que sea el número 1 y de hecho hoy Kylian Mbappé de varias formas le rindió tributo al que para él también es su ídolo. Cristiano Ronaldo es el dueño de la presentación más espectacular del club más espectacular del fútbol. Hasta aquí llegamos. Si les gustó este video recuerden dejar su like, comentar y compartir. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Cuál fue la que más les emocionó? ¿Cuál se imaginan que podría superar? ¿Cómo le va a ir a Mbappé? Todo eso lo quiero leer en la cajita de comentarios. Espero me puedan apoyar y si les gusta suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Un beso grande. Chao.